Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de los problemas psicológicos en China, un asunto que preocupa cada vez más a los expertos y a las autoridades. Exacto, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en China hay alrededor de 55 millones de personas con depresión, es decir, casi como la población de España y Portugal juntas, y parece que este número sigue creciendo. Por si fuera poco, también hay cada vez más casos de ansiedad e insomnio, y los suicidios se están convirtiendo en una de las primeras causas de muerte para los jóvenes. Pero lo más preocupante es que todavía resulta muy complicado hablar de estos problemas. Pues bien, en este vídeo os vamos a tratar de explicar por qué cuesta tanto hablar de estos temas tan serios y también tocaremos otras cuestiones interesantes relacionadas con la psicología en China, como la controvertida teoría de Wu Qihong, un psicólogo que defiende que China es un país de bebés gigantes. En primer lugar, desde el punto de vista tradicional, los problemas psicológicos son vistos como un signo de debilidad. Eso es, y aunque esto podría estar cambiando con las nuevas generaciones, que están mucho más expuestas a la mentalidad occidental, se podría decir que China sigue siendo un país no apto para llorones, tanto si son mujeres como hombres, aunque especialmente en el caso de estos últimos. Además, existe una tendencia bastante clara a centrarse en los aspectos positivos de la vida y tratar de ahuyentar los pensamientos negativos bajo la premisa de que estos no traen nada bueno, lo cual no deja de ser cierto, aunque esto muchas veces se traduce en una gran dificultad o en la simple imposibilidad de hablar de nuestros peores miedos o inseguridades. Es más, una de las cosas que he redescubierto de la cultura occidental y de la que no fui muy consciente hasta que pasé unos años viviendo en China es el enorme espacio que ocupan nuestros asuntos psicológicos en las conversaciones rutinarias, en los programas de televisión y en los medios de comunicación en general. Mientras que en China estos temas no se tocan tanto porque, como hemos dicho antes, hablar de traumas personales supone perder cara frente a los demás. Pero eso no quiere decir que no nos pongamos sentimentales o que seamos unos insensibles. De hecho, yo diría que muchas veces os ponéis muy sensibles con el tema del amor, y yo creo que un buen ejemplo de ello es cuando rompéis con vuestro novio o novia. Por ejemplo, es bastante habitual que después de una ruptura los jóvenes más o menos pudientes emprendan viajes a ciertos destinos turísticos como por ejemplo los pueblos o las aldeas antiguas, donde ahogan sus penas con alcohol o las cantan a pleno pulmón en los bares karaoke. Así que si un día estáis de visita en uno de estos destinos y escucháis a los jóvenes desgañitándose frente al micrófono, ya sabéis a qué se debe. Estas muestras puntuales de dolor son totalmente aceptables y, como es natural, la gente siente empatía y compasión ante la expresión del sufrimiento. Pero la cosa cambia cuando nos encontramos frente a una afección permanente y sobre todo cuando llega el momento de enfrentarse a la realidad y reconocer que algo no va bien con nosotros mismos y que no sabemos cómo solucionarlo. Por eso no es de extrañar que solo un 10% de las personas con depresión en China acudan a un especialista. Otro motivo por el que nos cuesta hablar de estos temas es que la psicología todavía no está muy desarrollada en China y además ir al psicólogo es bastante caro. Eso es posible que muchos de vosotros hayáis oído eso de que hay una correlación entre el grado de desarrollo económico y las enfermedades mentales, de modo que cuanto más rico es un país, más gente va al psicólogo o al psiquiatra. Pero eso no implica que en los países desarrollados la gente sea menos feliz, porque en muchos casos a lo mejor simplemente significa que la gente puede permitirse los tratamientos y que estos están más aceptados o incluso que se han convertido en una especie de signo de estatus, como en los casos de aquellos que van al psicoanalista como si fuese una especie de mantenimiento mental. Por supuesto, esta evolución también podría darse en China, lo cual supondría multiplicar el potencial de este sector. Así que ya sabéis, si estáis estudiando psicología y no le veis mucho futuro a ejercerla en vuestro país, a lo mejor la solución pasa por mover la consulta aquí. Sin embargo, el desarrollo de la psicología en China también plantea algunos dilemas filosóficos e ideológicos. Así es, porque mientras en Occidente muchas veces domina una perspectiva individualista de los problemas psicológicos, en China en principio se supone que hay una preferencia por los enfoques colectivistas o por aquellos fundamentados en las condiciones sociales. Es decir, de acuerdo con la orientación marxista del sistema político y educativo chino, lo normal sería que los problemas psicológicos fueran interpretados como el resultado de las tensiones económicas y sociales.
de la enorme competencia que hay en el sistema educativo y en el ámbito laboral, de lo difícil que resulta encontrar un buen trabajo o de lo cara que está la vivienda, por poner unos ejemplos. Pero aquí el espíritu sociológico y crítico de Marx choca frontalmente con la mentalidad tradicional optimista que hemos mencionado antes y también con los intereses de la élite política y económica, a la que no le suele hacer gracia que la gente esté siempre quejándose de este tipo de cosas, pero esto tanto en China como en otros muchos países. Por eso, al final, muchas veces los problemas psicológicos quedan en manos de la psiquiatría o de las organizaciones espirituales. Y la verdad es que yo no sabría decir cuál de las dos opciones me parece más dudosa, porque aunque desde Occidente muchas veces se vende la idea de que en China no existe la libertad religiosa, lo cierto es que hay muchas sectas más que dispuestas a aprovecharse de las personas con trastornos mentales. Mientras que en algunas zonas de China, sobre todo en las menos desarrolladas, la solución de la psiquiatría puede ser peor que la propia enfermedad debido a la dureza de las condiciones y de los tratamientos empleados. Por ejemplo, ha habido casos de clínicas que intentaban curar la homosexualidad mediante electroshock. Sí, pero estos casos generaron un enorme rechazo social, pues aunque ya nos ocuparemos de ello en otro vídeo, lo cierto es que este país se muestra cada vez más tolerante hacia las diferentes orientaciones sexuales y de hecho en el año 2001 la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental. Por otra parte, como sabéis, la tradición china también cuenta con sus propias técnicas de relajación a través del ejercicio físico y la respiración como Tai Chi. Efectivamente, esta es una práctica que suele enseñarse en las universidades y que podría servir de ayuda a algunos estudiantes, pero nosotros no vamos a entrar a valorar su efectividad en el plano psicológico. Y aunque es posible que algunos de vosotros estéis alucinando con los movimientos de Lele, lo cierto es que no tiene ni idea de Tai Chi. Bueno, pero ahora pasemos por fin a la teoría de Wu Zhihong, quien defiende que China es un país de bebés gigantes. Sí, este psicólogo chino generó una gran polémica con un libro que publicó en el año 2016 y que terminó siendo retirado de las librerías del país por la indignación que causaron sus críticas al colectivismo y a la ética tradicional. La cuestión es que este señor se basa en las teorías de Freud para argumentar que sus compatriotas no llegan a madurar psicológicamente porque se quedan atascados en la llamada fase oral, que es la primera de las 5 en el desarrollo de la libido, lo cual significa que no llegan a separarse de la figura de los padres. Y esta es una situación que se mantiene por un lado a través de la piedad filial, que dicho rápido y mal sería el respeto hacia los padres, y por otro lado mediante el particular colectivismo de China, donde las redes de familiares y conocidos juegan un papel muy importante a la hora de decidir el futuro de las nuevas generaciones. De hecho, es cierto que aquí muchas veces los padres programan la formación e incluso el porvenir laboral de sus hijos sin que estos tengan mucho que decir al respecto. Pero el caso es que según Wu Zhihong, esta especie de inmadurez hace que los chinos sean dados al narcisismo y que prioricen sus necesidades. Aunque en el fondo todo esto no sería más que una forma de compensar el deseo de atención y de cariño no satisfecho durante la etapa infantil. Yo estoy de acuerdo en que algunos jóvenes pueden sentirse como bebés o como muñecos en manos de sus padres, con todo el malestar psicológico que puede generar en algunos casos, aunque también hay muchas personas que están tan felices con esa situación. Pero yo diría que esto luce muy diferente cuando uno se convierte en padre o madre y pasa a tener el control sobre la continuidad y el bienestar de la familia. Y esto no solo significa tener mucho poder en el ámbito del hogar, sino también mucha responsabilidad. Porque mientras en Occidente muchas veces nuestros éxitos y fracasos son medidos en clave individualista, en China predomina la clave familiar, de modo que la culpa de nuestros fracasos recae también sobre nuestros padres. Es más, para mí el problema estaría más bien en saber cómo los chinos pasan de ese supuesto estado de niños mimados, de pequeños emperadores, la mayoría de ellos hijos únicos, a cargar con la responsabilidad de garantizar que sus sucesores disfruten del mayor nivel de bienestar posible. Porque la piedad filial o el respeto hacia los padres no se practica porque sí, sino porque se da por hecho que los padres van a hacer todo lo posible por sus hijos. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Pensáis que la situación psicológica de China es muy diferente a la de vuestro país? Y si queréis animarnos para que hagamos más vídeos como este, podéis darle un me gusta, compartirlo o suscribiros, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida. Pero si queréis ir un paso más allá, también podéis convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon y así acceder a más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.
Por cierto, antes he mencionado que los occidentales somos mucho más dados a hablar de nuestros problemas psicológicos y aunque no voy a ser el primer ni el último youtuber en hacerlo, tengo que reconocer que yo también he pasado por lo mío, igual que tantas y tantas personas. Pero yo creo que en China disfruto de un equilibrio bastante interesante porque cuando quiero desahogarme o contar mis penas tiendo a reunirme con mis amigos occidentales, con los que también paso unos ratos muy buenos, por supuesto. Pero también paso mucho tiempo con chinos y me gustaría pensar que se me ha pegado un poco eso de no darle demasiadas vueltas a las cosas negativas, de ser un poco más optimista y también un poco más duro, pero en el buen sentido de la palabra. Como yo. ¿Como tú? A ver.